Bueno, hoy es día jueves 10 de octubre, ya casi mitad de mes del año 2024. Vamos grabando en esta sesión que por darle un nombre solamente y administrar las actividades y la programación que tenemos en la semana, le llamamos oración de la mañana. Pero entendemos oración como algo mucho más que una actividad que hacemos como congregación. Entendemos oración como una actividad que ya está sucediendo en nuestro espíritu. Cuando estábamos separados de conocer a Dios, cuando estábamos separados de esa comunión con Dios, que un término que usamos mucho al momento de expresar esto es el espíritu muerto, pero para mí son formas que tenemos de solamente tratar de explicar o exponer lo que entendemos y lo que vemos. En el espíritu hay algunos componentes, así como también lo hay en el alma, como también lo hay en el cuerpo. Y uno de esos componentes en el espíritu es la comunión, el discernimiento, la intuición y la conciencia espiritual. Todo esto estaba separado de la realidad eterna de Dios en el sentido, porque en Él se sustentan todas las cosas. Cuando digo separado, en un sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido que no podíamos ver, conocer, experimentar las realidades eternas de Dios. Pero la justicia de Dios, que hoy en esta dispensación de gracia, o como llamamos esta dispensación de nuevo pacto, hoy es una justicia que revive, por llamarlo así, o resucita, o digámoslo de la forma en la que Pablo lo dice en Romanos 8:10, le da vida, le da la vida de Dios a nuestro espíritu. Entonces, esto es maravilloso porque dentro de ese espíritu que nos ha dado vida a Dios está este elemento, por llamarlo así, que se llama comunión. Así que somos uno con el Señor y si somos uno con el Señor, pues estamos en una constante comunión, aun cuando nuestro cuerpo, aun cuando nuestro cerebro, cuando dormimos, allí está en ese estado de descanso, de reposo. Nuestro espíritu está en una constante comunión. Cuando identificamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cómo nos vemos, qué tenemos, ¿y qué estamos haciendo en el espíritu que usted no lo puede conocer a través de un espejo, no lo puede conocer a través de sus emociones, usted lo puede conocer a través de la palabra de Dios? Es decir, como hemos dicho, el espejo para usted ver su cuerpo es el espejo, el normal, donde se refleja su imagen física, su imagen terrenal. Usted quiere poder ver, colocar un espejo, cómo se está viendo su alma. Bueno, el espejo es las emociones. Son cajitas de información que nos dicen, Harley, así se ve tu alma. Cuando tú no podías ver la palabra, cuando no la podías entender, entonces no tenías un espejo para ver tu espíritu. Pero la palabra hoy es el espejo donde nos podemos ver, donde podemos ver nuestro rostro, pero no el físico, sino el espiritual. Cómo nos está viendo el Padre. Así que el Padre está muy interesado en que nosotros le conozcamos a Él. De por sí Jesús dijo que la voluntad de Dios era que lográramos o que pudiéramos ver al Hijo. Y el Padre, ¿por qué quiere que nosotros veamos al Hijo? ¿Y por qué la voluntad de Dios es que nosotros veamos al Hijo? Bueno, porque Dios quiere que tú y yo nos enteremos de la forma en la que Él nos está amando, la forma en la que Él nos está tratando, la forma en la que Él nos está viendo. Muchas personas a veces hablan con nosotros y yo también viví este tipo de cosas. Usted y yo podemos orar al Espíritu para que nos dé dirección en algunas determinaciones, decisiones, acciones que vamos a hacer. Podemos orar por dirección. Pero cuando se habla de la voluntad de Dios, a veces escuchamos frases como, bueno, pues no sé si tomar ese trabajo, no sé si es la voluntad o no es la voluntad de Dios.
Voy a casarme con esta chica, ¿será que me caso con ella? No sé si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Y después vas donde un líder espiritual te complica más la vida, porque dice, bueno, primero hay que mirar si esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Bueno, todo este tipo de cosas que he mencionado y muchas otras más, te puede pedir por dirección al Espíritu Santo para que le dé sabiduría, para que le guíe. Pero realmente la voluntad de Dios tiene que ver con otro asunto más elevado. Y Jesús ya lo expresó. Juan 6:40 dice, la voluntad de mi Padre es que usted y yo podamos conocer. La palabra allí ver es la palabra conocer, pero también es la palabra creer. Podamos nosotros conocer, creer, ver, entender al Hijo porque es la voluntad de Dios. Así que si una persona me dice, ay, yo no sé si estoy caminando en la voluntad de Dios o si estoy... Hay una forma de saberlo y es que preguntándole a Jesús o preguntándole a Dios o preguntándole a la palabra de Dios, cómo es su voluntad, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Bueno, hoy se las vamos a decir en este Zoom. Hermano, no tiene que pagar nada, completamente gratis. Juan 6:40, Jesús ya nos dijo cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú veas al Hijo, que creas en Él, que experimentes la vida eterna y si llegas a ser recogido de esta tierra, entonces que seas resucitado en el día postrero. Allí Cristo nos expresa su voluntad, la voluntad del Padre Celestial. Así que si tú estás en esta gestión, en esta dinámica de conocerlo a Él, perdón, si estás en esta gestión, ya tú estás en la perfecta voluntad de Dios. Estás en la perfecta voluntad de Dios cuando estás en la dinámica, en la gestión de conocerle. Y esto es importante porque eh, ahora, dentro de esa voluntad de Dios, dentro de esa dinámica, dentro de esa gestión en la que estoy, conociendo a Dios, conociendo cómo soy en Él, cómo es nuestro rostro en el Espíritu, a través de la obra de Cristo. Recuerden que nosotros somos un ser corporativo, pero también somos extensiones de ese ser corporativo. Nosotros somos un cuerpo, pero también somos multimiembros, ¿cierto? Entonces, nos vemos de forma corporativa, porque el cuerpo de Cristo, o Cristo es un ser corporativo, esta nueva creación es un ser corporativo, al igual que Adán es un ser corporativo, pero Adán también es un multimiembro, por eso hay tantos seres humanos, pero Cristo también es un multimiembro. Así que a nivel corporativo vamos conociendo la palabra, la dirección del Espíritu a nivel general, a nivel corporativo, a nivel global, pero también vamos conociendo cómo somos en el Señor como extensión a nivel individual, a nivel personal. Vamos identificando también de alguna manera nuestra asignación, la gracia que se nos ha dado, no para un bien personal, sino para un bien corporativo. Así que todo esto lo vamos entendiendo cuando estamos en la dinámica de conocer a Dios. Es tan importante, escuchen, amados hermanos, lo que les voy a decir, porque no es a donde todavía, a donde quiero llegar, no sé si llegue, si no seguimos mañana, pero es tan importante lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, porque cuando tú entras en esta dinámica de conocer a Dios, de conocer el reino, de conocer sus leyes, cómo se mueve, mira que nosotros estamos en un ámbito físico, en un ámbito tangible, ¿cierto? Natural. Y Dios estableció leyes, ya, leyes físicas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Crea en Dios o no crea en Dios, tiene que respetarlas, si no, como dicen en Venezuela, va a llevar del bulto, hermano. ¿Cierto? Si el hombre quiere alimentarse, ahí están las semillas, respeta la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quieres hacer volar un avión? Respeta la ley de la gravedad. ¿Cierto, amados hermanos? Dios estableció las leyes y la mejor oración que podemos hacer nosotros es
respetar esas leyes, adaptarnos a esas leyes, ¿cierto? Bueno, en el ámbito espiritual donde realmente somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, se hace la perfecta voluntad de Dios. Usted puede tener su cuerpo y la tierra y sus piernas y sus pies aquí en la tierra y estar viviendo desde ese ámbito espiritual. Cuando una persona en la tierra vive bajo las leyes, bajo el gobierno, bajo la justicia, bajo la dinámica espiritual, amados hermanos, entonces todo lo terrenal, aunque son leyes establecidas por Dios, identifican a esa persona, identifican a ese hijo de Dios en la tierra. Y hermano, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted tiene que hacer en la tierra porque está en un ámbito terrenal y Dios estableció toda una cantidad de leyes. Pero cuando este ámbito físico y natural identifica a hijos de Dios, a personas que aunque viven aquí, están viviendo bajo otra jurisdicción, la espiritual, wow. Por eso vemos a un espíritu diciendo, a Pablo lo conocemos, pero ustedes no sé quiénes somos. Tremendo, ¿cierto? Por eso vemos a un Jesús que empezó a caminar sobre las aguas. Nadie debería ni puede caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque hay leyes naturales, leyes universales establecidas por Dios. Pero es que el que caminó sobre las aguas no es una persona que vivía siendo gobernado por las leyes de la tierra. Entonces se sale de jurisdicción y empieza a caminar. Así que Jesús estaba mucho más que caminando sobre las aguas, estaba caminando en el Espíritu. Y cuando Él está caminando en el Espíritu y está caminando en la palabra, entonces las leyes naturales y terrenales tienen que sujetarse a una ley superior. No sé cómo se llamará eso en el mundo de los abogados y demás, pero hay una ley superior. Por lo menos no recuerdo en qué país, pero hay leyes establecidas, ¿ok? Pero hay reglas o normas en algunos lugares donde cuando se está haciendo algo que no se debe hacer, bueno, hay nuevos requerimientos donde desobedecer es lo correcto, donde desobedecer es lo correcto, ¿cierto? Entonces, si tú estás en un ámbito espiritual, en un ámbito de arriba, no todo lo tienes que hacer aquí en la tierra. Así lo hayan establecido los hombres. Entonces, las leyes naturales van identificando eso. ¿Recuerdan cuando en el tiempo antiguo, creo que era Daniel, se estableció una ley incluso para intencionalmente, para que este hombre dejara de orar, porque la cultura era que se orara frente a la ventana en dirección a Jerusalén. Y él no iba a dejar de hacerlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él está teniendo una revelación diferente, está en una dinámica de vida diferente, y aunque establezcan en ese reino humano que no se puede hacer eso, que no se puede arrodillar, que no se puede adorar a alguien que no sea el emperador o el rey en ese momento, desobedecer en ese momento es lo correcto. Así que Daniel siempre había obedecido las leyes que habían sido establecidas hasta que trataron de colocar algo diferente a el lugar donde estaban cuando David. Ok. Entonces es importante nosotros entender este tipo de cosas. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? ¿Desde dónde sería la palabra? ¿Desde dónde? Porque estamos viviendo aquí en la tierra como peregrinos y embajadores. Pero ¿desde dónde estamos viviendo nosotros, la familia, los hijos? ¿Desde dónde estamos viviendo nosotros todas las cosas? Así que esto es muy importante, masticarlo, hablarlo y como les decía, bueno, no soy la persona que iba a expresar la palabra, pero qué lindo que siempre, como hablábamos con alguien ayer, y me decía, siempre estoy en la dinámica de estar masticando la palabra. Y en todo esto que hemos mencionado, sumado a lo que venimos hablando, todos los que venimos expresando la palabra en la congregación, algo en lo que estamos muy interesados en estos días pasados, el domingo antepasado, el domingo pasado, y lo seguiremos haciendo este domingo próximo,
Es tres o cuatro expresiones. La primera, hermano, que nosotros que hemos nacido en el Señor o nacido de arriba, tenemos la capacidad de ver. Y como lo he dicho en otras ocasiones, hoy 10 de octubre del año 2024, hay cosas que yo puedo ver, hay cosas que yo puedo identificar que están pasando arriba, ¿cierto? Aquí usted con sus oídos, con sus ojos, con el Facebook, con el televisor, usted puede informarse de lo que está pasando aquí abajo, ¿cierto? Que hay un huracán, hay varios hermanos conocidos que están en los Estados Unidos, nos vienen escribiendo que oremos por ellos, que Dios los guarde, que todo el tema, nos mandan las imágenes, lo que han dicho las personas que estudian este tema de huracanes. Hay otros que nos escriben cómo está la situación política de su país en Venezuela, otros que están aquí en Colombia, hermanos, conocidos que hablan con nosotros. Algunos están de acuerdo con el presidente actual, otros no están de acuerdo, otros dicen que es lo mismo, otros dicen que esto es diferente. En fin, todos tienen sus argumentos, sus historias, todos tienen la forma. Amados hermanos, yo les voy a hablar con todo mi corazón. No es que no nos importe, sí nos importa porque vivimos en Colombia y sí nos importa lo que pasa en Colombia, sí nos importa lo que pasa en Venezuela. Pero hace rato, te lo voy a decir sin exagerar, hace ya mucho tiempo que dejamos en nuestro espíritu, en nuestra mente, de concebir el hecho de que somos venezolanos, colombianos, judíos, chinos, japoneses, coreanos, y esto ha sido algo como más bien como un reposo para nosotros. Oiga, no estoy diciendo que no me importa lo que pasa en Colombia y en Venezuela, sí nos importa y más que vivimos nosotros aquí, que el cuerpo de Cristo y que la familia, que familia vive en Venezuela, vive en Colombia, ¿cierto? Pero tenemos que entender que hemos nacido de nuevo y la palabra nacer de nuevo, uno de sus significados es nacidos de arriba y de arriba. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo, amados hermanos. Nuestro reino, el suyo, el mío, al que nosotros pertenecemos, de donde ya somos ciudadanos, de donde tenemos ya nuestra ciudadanía. Esta realmente es una reunión de conciudadanos, es decir, somos conciudadanos, conciudadanos. Usted y yo pertenecemos. Por eso lo que procuramos hablar en estas reuniones, cuando nos reunimos o cuando compartimos un alimento, son los asuntos que está pasando en nuestra capital. Porque ahí, ¿dónde eres bendecido con toda bendición espiritual? En los lugares celestiales. ¿Dónde se hace la voluntad según Jesús? Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace ¿dónde? En los cielos. ¡Wow! Entonces, yo vivo, hágase cuenta que usted vive en otro lugar. Por eso cuando somos recogidos de esta tierra, como decía un gran predicador, creo que era Billy Graham, y ya murió, solo cambiamos de residencia, pero hermano, usted solo se muda en su estadía, pero usted siempre fue gobernado. Entonces, si ya tú vas a vivir toda una eternidad en el Señor, si ya tú vas a vivir toda una eternidad en un reino, si verdaderamente estás construyendo eso, si verdaderamente estás trabajando en eso, para usted debe ser importante cuáles son las leyes, la cultura, el lenguaje, la noticia que se está dando en los lugares celestiales. Si al final, hermano, nuestra vida va a ser absorbida por la eternidad, usted puede ganarse el mundo entero si quiere, puede hacer tesoros y ahorrar y comprar todos los carros que quieran. Estos días me pasaron un video de un muchacho que ha comprado Bugattis, tiene como 12 carros, hermano. Y todo eso no estoy diciendo que está mal, ojalá usted puedan añadírsele carros, casa, mesas y todo. Lo que quiero decirte es que no te debería gobernar porque al final, hermano, usted y yo vamos también a ser recompensados en lo que yo estoy diciendo. La Biblia que yo tengo dice que un día usted y yo vamos a estar frente a un tribunal y yo me hago la pregunta y le hago las preguntas a ustedes. ¿Para qué usted y yo vamos a estar en un tribunal si ya somos salvos? ¿Para qué vamos a estar frente a un juez si ya usted y yo a través de la obra de Cristo hemos sido juzgados?
Por eso la Biblia dice, y Primera de Juan dice que los que estamos, la traducción original dice, los que estamos confiando en el amor de Dios, no en nuestro amor a Dios, sino en el amor de Dios en nosotros. Esto de confiar en el amor de Dios en nosotros es que yo no estoy ya en mi amor a Dios, yo estoy en el amor de Dios hacia mí. Dice, no tendremos temor el día del juicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque ese temor lleva castigo en sí. ¿Por qué yo no tendré temor el día del juicio? Porque mi vida, ¿ok? Todo ser humano será juzgado, escuchen esto, por lo que habló y por las obras que hizo. Oigan esto, todo ser humano va a ser juzgado por las cosas que habló y las cosas que hizo. Pregunto, usted tuvo que ser perfecto. Usted tiene de qué ser acusado en ese juzgado, en ese tribunal. Obvio, todos nosotros hemos dicho cosas que no debimos decir y todavía a veces lo hacemos. Hemos hecho cosas que no debimos hacer y quizás posiblemente seguiremos fallando en algún momento. Pero los que hemos confiado en el amor de Dios, estos no deberían tener temor. ¿Por qué? Porque a ti allí se te va a juzgar conforme a la obra de Cristo. Es decir, siempre estuviste en la tierra construyendo conforme a la justicia del reino de Dios. Es decir, en ese juzgado te van a ver como al Hijo en ese momento. ¡Wow! Qué impresionante lo que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué yo voy a estar en un lugar donde ya se definió mi vida, ya soy salvo, soy eterno? Bueno, porque muchos serán juzgados para perdición, pero otros estaremos allí para recompensa, para ser recompensados. Así que muchos seremos absorbidos en la eternidad, ¿ok? Y cuando estemos allí frente a este tribunal, no es para un asunto de salvación, es para un asunto de recompensa. Por eso usted va a entender cada vez mejor las parábolas de Jesús, las de las minas, las de los talentos, todo eso nosotros lo usamos como enseñanzas aquí en la tierra, porque tiene principios de vida y podemos conocer el reino de Dios a través de estas parábolas también. Pero eso va mucho más allá, es un día en el que estaremos frente y a algunos se le dará recompensa. Pablo lo decía, prosigo a la meta, ¿recuerdan? Prosigo al blanco. ¿A cuál blanco? ¿A cuál meta? A la del supremo llamamiento, a la premiación. Dice, muchos en la tierra luchan por una corona corrupta. Es decir, todas las cosas que usted puede tener en la tierra son buenas, son importantes. Yo anhelo, si soy recogido de esta tierra, dejarle a mis hijos comodidades materiales, hermano, pero hay algo mejor, hay una mejor herencia que podemos dejar. ¿Y cuál es? Las que vamos construyendo en la eternidad desde este lugar. Así que qué lindo que lo podamos entender. Harley, ¿de dónde sacas todo esto? Primero, de las escrituras, del Espíritu, de nuestra comunión con Dios. Y segundo, porque nos abrieron los ojos y con los ojos abiertos usted puede ver el reino, puede entender mejor las escrituras, las cartas apostólicas. Jesús se lo decía a Nicodemo, le dijo, el que nace va a tener la posibilidad de ver, pero después usa una segunda palabra, por eso hablaba de dos, tres, cuatro expresiones. Después usa una segunda palabra y la segunda palabra es. Mira, a mí me llegan a veces personas y se comparan con otras, que fulano de tal, que él siempre le va bien, que mira que tiene casa, que carro, que yo también quisiera un negocio así. Todo eso está bien, hermano, haga proyectos aquí, pero la mayoría de las personas a veces las veo construyendo en esta tierra como si fueran a vivir por la eternidad aquí en la tierra, como si el carro que van a comprar le va a durar por la eternidad, el teléfono, todo eso está bueno, hermano, todas estas añadiduras, pero buscad primeramente el reino, buscad primeramente la justicia de Dios. Y muchas veces estamos al revés, buscando primeramente las añadiduras y añadimos al reino y la justicia. Por eso usted siempre va a escuchar frases como que sí, tengo que sacar el tiempo para la oración, sí, tengo que sacar el tiempo para reunirme, sí, tengo que sacar el tiempo, tengo tiempo que no hago esto. O sea, imagínate eso, imagínate esa locura. Mira, mira cómo hablamos muchas veces nosotros. ¿Ah? Todavía vemos las reuniones
de domingo todavía muchas veces la vemos como un culto religioso y que sí, tengo tiempo que no voy, me siento un poco frío, como si fuéramos un calentador nosotros allá los domingos, ¿ah? Sí, tengo que recargarme porque realmente ando un poquito vacío, como si nosotros fuéramos una estación de servicio. Hermano, y vendiéramos galones de energía. No, la reunión de los domingos no es para ir a buscar a Dios. Lo que se supone, y no quiero suponer, pero lo que se supone es que deberíamos llevar a Dios, porque lo que se cree es que si no, solamente, hermano, es como, imagínate una congregación, no sé cómo llamarla, porque no quiero dejar en esta grabación ninguna organización eclesiástica, pero imagínate una iglesia evangélica, ya lo dije, donde siempre la sustancia ha sido la misma. Y ahora afuera ya no se llaman iglesia evangélica, no sé qué cosa, sino ahora se llaman iglesia apostólica del reino, de no sé qué más, de la gracia y del nuevo pacto. Bueno, cambiaron el letrero, pero la sustancia sigue siendo la misma. Bueno, muchas veces pasa lo mismo. Sí, yo sé, ya yo entendí, cuando yo entendí que yo era el templo y la morada del Espíritu Santo. Bueno, pero parece que no lo entendiste, que cambiaste solamente como lo hacen los evangélicos, cambian el letrero, cambian de nombre, cambian de personalidad jurídica, pero cuando tú vas internamente a la administración, a la gestión, a la operatividad, sigue siendo la misma cosa, hermano. Entonces, no puede pasar eso entre nosotros. Pablo le habla en las cartas apostólicas a una iglesia y le dice, ustedes son el templo y la morada del Espíritu Santo. El que fornicaba, no fornique más. El que adultere, no adultere más. El que robe, no robe más. El que gritaba, no grite más. Antes no podías dejar de hacer estas cosas porque había en ti una simiente corrupta, pero hoy en ti hay la simiente de Dios, hoy tienes la capacidad de hacerlo, si no lo haces por flojera, pero tú tienes hoy el poder del Evangelio dentro de ti para levantarte y decir, ya no como cualquier basura, y hablo de todo, en todo, hablando generalmente, no como cualquier basura, ni en mis oídos, no miro cualquier cosa, y ni por mi boca, mi cuerpo tampoco le voy a echar cualquier cosa. Tú hoy tienes la fuerza, la fortaleza y tienes el genoma, la vida de Cristo. Por eso tú no lo puedes hacer, pero si tú estás en ti, no lo puedes hacer. Estás lleno de debilidad y flaqueza, pero todo lo puedo en Cristo. Tu fortaleza no eres tú, es Cristo que te fortalece para hacer y tomar determinaciones. Sí lo puedes hacer, pero en Cristo. Pero estamos tan conscientes de las riquezas materiales, tan conscientes de los placeres inmediatos, los placeres momentáneos, porque nacimos en ese ámbito que, hermano, deberíamos tener una mente un poco más extensa, más eterna. En días pasados estuvimos en unas conferencias, yo siempre lo menciono porque me ayudó muchísimo. Perdón, se me abrió aquí algo, no lo puedo ver, ahora sí. Y la persona decía estas palabras, no yo, el experto en finanzas, yo no. Yo estaba solamente ahí como oyente, como estudiante, y él decía estas palabras. La mayoría de las personas tienen un pensamiento mediocre o muy bajo, o muy pobre, usa los términos que él usó en cuanto a las finanzas. Si usted analiza a las personas cuando van a arrendar una casa, cuando van a arrendar un local, cuando van a arrendar un salón, nunca preguntan cuánto debo pagar anualmente, sino todos preguntan cuánto se paga aquí mensual, porque todos tienen 15 y último en la mente, dice él. La mayoría de las personas no son perseverantes en un negocio, en un proyecto, porque están acostumbrados a tener o a buscar opciones inmediatas. Entonces él empieza a explicar cómo todo este tipo, que de por sí es una de las formas en las que están llamando, y yo renuncio a eso y mis hijos no son parte de eso, ni sus hijos, ni los míos, ni los que estamos edificando en el Señor, le están llamando la generación express. Todo tiene que ser ya, express de una. Si no funciona, lo pongo por un lado. Si tengo un marido y si no funciona, lo pongo por un lado. Tengo una chica, si no funciona, la pongo por un lado. Un trabajo, si no me produce plata, lo tiro por un lado. Entonces ellos dicen, esa inmediatez, personas tratando de ganarse 40% de su capital, 50 mensual, quincenal y hasta diario, es una locura. Nosotros buscamos inversiones donde podamos ganarnos un 3 o un 4% anual. Imagínate eso, dicen ellos. Entonces, ellos empiezan a hablar a que podamos construir cosas a largo plazo, que nos saquemos la inmediatez ya de una buena vez por todas, que empecemos a construir cosas a largo plazo. Y yo decía, wow, miren esta gente cómo construyen riquezas
naturales o físicas y materiales con un pensamiento lo más parecido al eterno, a largo plazo, a todo este tipo de cosas. Ahora yo dije, wow, entonces quienes construimos, ya no ni siquiera anual, sino construimos y edificamos, deberíamos, quizás no estamos tocando, pero deberíamos estar más elevados, deberíamos ser 10 de 10 en otras áreas, porque nuestro pensamiento no está en un pensamiento inmediato, express, ni mensual, ni anual, sino que estamos configurando todo nuestro ser en un asunto eterno. Piense por un momento, y yo a veces le pregunto a las personas, ¿qué te afana? Y me empiezan a contar que debo tanta plata, que no sé qué más. Y la mayoría de las cosas por las que las personas se afanan es por escasez. Escasez de salud, escasez de finanzas. Hermano, cuando Dios nos abre los ojos, cuando nuestra vida está dedicada todos los días, así como usted se levanta temprano, se pone el uniforme, prepara la comida, hay personas que se levantan, incluso hacen el almuerzo de temprano porque para no venir a la casa y no gastar gasolina, se hacen hasta el almuerzo. Cuando usted tiene toda esa estructura, de la misma manera, si tú y yo trabajáramos por la sabiduría, dice, sobre todas tus posesiones adquieres sabiduría. Wow. Cuando yo leí eso en el libro de Proverbios, escuchen esto, sobre todas tus posesiones. Usted sabe todo lo que le cuesta a una persona tener posesiones, personas que se han sacrificado para comprarse una camioneta, un carro que seguro todavía la están pagando, dejan de comerse, qué sé yo, una fruta, algo, o comprarse una ropa, algo por pagar las cuotas de un carro, de una casa y sus posesiones aquí en la tierra. Tremendo, ¿cierto, hermano? ¿No le parece tremendo? ¿Ah? Todo lo que se lucha, se desgasta la vida, la energía, se consume el tiempo, peleas con los empleados, con el vecino, con fulano, hasta con la esposa. No disfrutas a tus hijos, no disfrutas a tu esposa, porque estás construyendo posesiones terrenales. Y viene y te salen las escrituras con una frase como, sobre todas tus posesiones adquieres sabiduría. ¿Qué pasaría con una congregación en Cúcuta, en Colombia, donde sea, o con una persona, yo, usted, a nivel individual, que dedicáramos nuestras vidas a darle todo esa operatividad que le damos a las posesiones físicas, se la diéramos nosotros a, a adquirir esa sabiduría para nuestras mentes y nuestras almas? Wow, hermano, yo creo que sería diferente. Entonces, esto, y perdónenme aquí, debo enviar aquí rapidito. Esto es muy importante que nosotros lo podamos digerir, lo podamos entender. Ok, listo. Lo podamos digerir, lo podamos entender. A mí me decía hace muchos años una persona muy amada, de por sí ya murió, ya no está entre nosotros, pero muy, muy amada por mí, porque es una persona que en Venezuela fue parte de nuestro equipo y llamáramos así más cercano, más íntimo. Ya falleció y falleció en Colombia. Y ella hace tiempo me decía, bueno, pastor, ¿por qué hoy? Yo no sé, como que no veo esas manifestaciones ah, que yo veo en la iglesia primaria. Yo le decía, mira, primero no estamos apuntándole a esas manifestaciones sobrenaturales. Listo. Aparte de ello, ellos tampoco le estaban apuntando a eso. Si tú analizas, ellos ahí no están orando nunca por milagros, ni por señales, ni porque se pare un paralítico, pero sucedía todo eso. Pero estudia por un momento la vida de esas personas, ¿ok? Ellos vivían por la palabra. Ellos, hermano, se despojaban de todo por la palabra para que la palabra corriera. Ellos dice que compartían la enseñanza de los apóstoles no un día, sino todos los días, hermano. Todos los días, todos los días. A veces uno como pastor, y perdóneme que hoy me estoy abriendo un poquito más, se pregunta, ¿por qué les cuesta tanto a las personas si dice que están entendiendo? ¿Por qué les cuesta tanto reunirse? Nosotros fuimos pastores por 16 años y en estos 16 años las personas expresaban economía sin leerle tantos versículos, tantas cosas. ¿Y por qué hoy cuesta tanto la parte económica si aparentemente estamos conociendo una verdad superior? Ahora nos volvimos más mezquinos y no hablo solamente de darle dinero allá a las reuniones los domingos, sino también de compartir con nuestros hermanos, con lo que nosotros sabemos que es generosidad.
Debería ser diferente. Si aparentemente todavía hay gente peleando que el diezmo, que la ofrenda, que eso es el viejo pacto, el nuevo pacto, y yo se le pregunto, hermano, pero bueno, no pasa nada si es del viejo, del pacto, llámele como usted quiera. Yo hoy en día ni diezmo ni ofrendo, hoy nosotros somos generosos, o sea, es una vida, es mucho más que un estatuto, es mucho más que una ley, es mucho algo, pero si la persona quiere colocarle el nombre, déjelo. Cada uno es como dispuso en el corazón, y si algo, y si alguien dispuso el 10%, no, el 10 no puede porque eso era en la ley, que Malaquía, pero él dispuso el 10 y puede disponer mañana el 8, el 5, el 50, el 90. Nosotros no conocemos uno, sino varias personas que viven con el 20 y el 15% para sus vidas, y ellos no sé cómo lo hacen, pero tienen que ministrarnos eso a nosotros, y ellos viven con el 80, 85 perdón, siembran el 80, el 85% a asuntos de generosidad que ellos dicen que Dios les indica, que Dios les dirige. Entonces, deberíamos estar, porque nuestras vidas deben ser, hermanos, recuerden lo que hemos dicho en otras ocasiones, debe ser coherente. Yo no estoy diciendo que debe en el sentido en que es una obligación, sino que lo que debería estar pasando, cuando usted siembra una semilla y cumple con toda la gestión que Dios ha establecido, el sistema, usted siembra una semilla, le echa agua, la riega y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 meses y esa semilla nunca creció, hay un problema entonces, porque Dios dijo que la semilla tendría que dar fruto. Entonces hay un problema en la semilla o hay un problema en la tierra o los estudiosos que están aquí, dígame en dónde hay un problema cuando una semilla no da fruto. Tiene que haber algún problema. ¿Cierto, amados hermanos? Bueno, en nosotros también, si estamos recibiendo la palabra, si la estamos gestionando, si hay operatividad, tiene que haber una transformación, por lo menos en nuestras almas, por lo menos en nuestra manera de pensar, por lo menos en nuestra manera de hablar, por lo menos internamente. Tiene que haber un fruto que está sucediendo a causa de la palabra en nuestras vidas. Si no, hermano, solamente son versículos que nos estamos aprendiendo, solamente estamos siendo bautizados con un nuevo vocabulario, donde antes decíamos viejo pacto, ahora decimos nuevo pacto, donde antes decíamos la ley, y donde después decimos la ley. Y que yo digo, hermano, que ni siquiera muchas veces sabemos de qué se trata eso y hablamos tanto de la ley y de la gracia y que a veces, muchas veces ni siquiera se sabe eso. Yo esto ya hablaba con una persona, ¿por qué que la ley, porque eso era el antiguo pacto? Y yo dije, hermano, yo te voy a hacer una pregunta, dime en qué parte de la Biblia, por lo menos, o por lo menos explícame, en qué parte nosotros, las naciones de la tierra, Colombia, Venezuela, los mexicanos, todas las naciones, los gentiles, que llaman las cartas apostólicas, ¿en qué parte nosotros Dios nos introdujo a un viejo pacto y después nos introdujo a un nuevo pacto? No, bueno, la Biblia lo dice, pero dime dónde lo dice, explícamelo. ¿Dónde yo, Harley Barra, hablando que si yo fuera colombiano o venezolano, dónde dice que yo tenía que cumplir la ley? Porque todas las escrituras dicen que eso era un pacto para los judíos. ¿Y dónde dice que a las naciones de la tierra Dios nos introduce y explícamelo? No solamente quiero que me des un versículo, quiero que me lo expliques. ¿Dónde dice que nosotros fuimos introducidos? Porque todos los versículos que me estás leyendo, Jeremías, Hebreos, todo está hablando de Israel, que Dios hizo un nuevo pacto con la casa de Israel. Pero ¿dónde dice que Harley Barra tiene que estar en el nuevo pacto? ¿Viste? Y no sabía explicármelo. Y no sabía decirme por qué, porque somos muchas veces relatores de la Biblia, relatores de un mensaje, relatores de algo que otra persona está diciendo, pero no entiende ni papa de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Obviamente podemos hablarte y podemos hablarles a ustedes cómo nosotros nos hacemos parte de las promesas y las bendiciones de Dios. Pero cuando tú vas a buscar los versículos, entonces sales con versículos que son dados al pueblo judío. Entonces, esto no es para confundirle, es solamente para decirle, amado hermano, que sí existe el Evangelio, que sí estamos en la gracia, que sí nos han hecho beneficiarios, pero todavía hay muchas cosas en las que nosotros debemos masticarlas, sumergirnos. Si usted, yo le aseguro, el colombiano, mire, es impresionante. Te lo digo porque vivimos en Venezuela. Personas que viven en Chile, que son de Venezuela, que viven en Chile, que viven en México, que viven en España. Hermano, cómo lloran, cómo hablan por su país, Venezuela, y no estoy diciendo que eso está mal, son regionalistas, hoy en día son regionalistas
y todo el tema. Andan mirando hasta los cuentachistes de su país, todo de su país y las arepas de mi país. Bueno, todo eso está bien, pero entendamos, hermanos, que nosotros somos de arriba, que nos debe interesar cómo comen arriba, cómo hablan arriba, cuáles son las noticias de arriba, cuáles son las leyes que gobiernan a los ciudadanos de arriba. Por eso Pablo dice, si solamente, Colosenses, has muerto, si has resucitado, dice, poné la mira en las cosas de arriba. Solo si has resucitado. Esa palabra no es para cualquiera, es para el que ha resucitado, para el que ha nacido de nuevo. Si realmente está pasando eso, pon la mirada en las cosas de arriba. Harley, entonces no nos afecta las cosas que pasan en la tierra. Por supuesto, nos afecta, pero una cosa es la influencia que nos afecta y otra cosa son las determinaciones. ¿Las vamos a tomar por las cosas que nos afectan y son de influencia a nosotros o vamos a tomar determinaciones porque entendimos de dónde somos, dónde estamos y cuál va a ser nuestra realidad eterna? Entonces, el Evangelio, la vida de Cristo que está dentro de ti, te da la posibilidad, hermanos, de ver, pero no solamente de ver, también te da la posibilidad de entrar. Y no solamente te da la posibilidad de entrar, te da la posibilidad de experimentar el reino de Dios. Y por cuarto, no solamente te da la posibilidad de experimentarlo, sino te da la posibilidad, como Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y de esa vida eterna que estás viendo, que estás experimentando, la que has entrado, echa mano. Podemos echar mano de la vida eterna en nuestros días. En esa dinámica en la que vamos, en mi vida hay cosas que solamente se los confieso, no quiero decirles mentiras a ustedes, ni ser aquí una persona falsa con ustedes. En mi vida no todo lo estoy experimentando, no todo lo estoy echando mano a la tierra, pero sí hay muchas cosas que estamos ya viendo, gracias a Dios, en el Espíritu, que estamos viendo en los lugares celestiales, que nos estamos viendo en el Señor. Es un constante ver, cada vez vemos más claro el reino de Dios. Pero eso es lo que expresamos. Pero hay otras cosas en las que consideramos ya hemos entrado. Hay otras cosas en las que no todas, pero que en algunas ya estamos experimentando su reino mientras vivimos aquí en la tierra. Por eso la paz y la tranquilidad de que muchas cosas van a tener que añadirse. ¿Por qué van a tener que añadirse? Porque, hermano, ya no solo lo vemos, algunas áreas las estamos experimentando y tiene que añadirse, tiene que añadirse a la justicia de Dios, no por mí, sino por un decreto. ¿Y qué es un decreto? Una orden judicial. La orden judicial es aquel que está en la tierra, aquel por la que la tierra está gimiendo. La tierra no está gimiendo por personas que cambien el vocabulario, por nuevos apóstoles, por nuevos pastores, por nuevos evangelistas, por nuevas personas o comunidades de fe. No, la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos del reino de Dios. Y al reino, es qué bueno cambiar el vocabulario, cambiar los letreros, todo eso está bien porque por algún lado se debería comenzar, ¿cierto? Pero qué bueno todo ese tipo de cosas, pero está mucho mejor que en vez de ser un cambio de letrero, sea un cambio de sustancia, que verdaderamente nos veamos como hermanos, como ciudadanos en el Señor. ¿Listo, amados hermanos? Pablo habla y dice que somos embajadores. Un embajador vive en otro país temporalmente. Él sabe que está de paso, pero sus leyes, aunque él respeta las leyes del país donde está, pero él sabe que las leyes que los gobiernan a él es su embajada, es un pequeño pedazo de país de donde él viene. Wow. Así que no solamente somos ciudadanos, eso solamente era para concebir la idea. Ahora vamos a una segunda parte, pero ya tenemos que ir cerrando. Aparte de ser ciudadanos, nosotros también somos embajadores. Eso lo hablaríamos después, porque como ciudadanos tenemos que concebirnos en el Señor, pero un ciudadano no representa su reino, un embajador sí lo representa. Entonces, lo primero es concebir que somos ciudadanos, lo segundo es concebir que somos embajadores. Un ciudadano se concibe en identidad, su cultura, sus leyes, su lenguaje, todo es diferente. Cuando usted ve una persona extranjera aquí en Cúcuta, usted dice, ese tipo es extranjero. Y de una vez hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia. Los extranjeros de una vez, hay diferente. Él tiene un lenguaje distinto. Miren,
su forma, su cultura, sus hábitos son completamente distintos. Entonces, esa persona extranjera se adapta, pero esa persona, aunque es ciudadano de otro país, no representa a su país. Ah, pero un embajador no solamente es un ciudadano, un embajador es un representante de su reino. Y las cartas apostólicas dice, son ciudadanos, son conciudadanos, y después dice, pero también son embajadores. Wow, donde representamos a Dios. No sé en qué medida de entendimiento estás tú, pero lo vamos a seguir masticando. ¿Cuántos quieren que lo sigamos masticando y lo sigamos hablando, hermano? Perdóneme si soné un poquito rudo, yo no soy así, pero bueno, tomamos ahí la fuerza del Espíritu para hablar esta palabra. Vamos a parar la grabación, a detenerla. Gracias a todos.